tiene una función y Dios espera que cumplamos cada uno nuestra función. Y esa manera en que la llevemos a cabo, vamos a respetar a Dios, vamos a agradarle a Dios porque hacemos las cosas según lo que Él espera que cada uno haga, pero sobre todo lo que estamos llamados a hacer. Amén. Gloribel, ¿cómo criar hijos en el temor de Dios que amen servir a Dios y sean hombres y mujeres exitosos? Gloria a Dios, que el Señor le bendiga a todos, queridos hermanos. Es un placer para nosotros estar aquí y poder contar un poquito de nuestra experiencia como padres. En los planes de nosotros no estaba tener tantos hijos, teníamos uno solo, tuvimos 6 años con él, pero el Señor se plació en regalarnos 3 más y pensábamos que iba a ser muy difícil. Pero cuando uno tiene al Señor en el corazón, para Él todo es posible. Una de las cosas que como padres hemos podido hacer es creer en la palabra que el Señor ha dado, la promesa que el Señor nos ha dado para con nuestros hijos y nuestra familia. Una de estas promesas es que nos aferramos a ella, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque muchas veces pensamos que es difícil. Muchas personas quizás están solos en medio de su relación, pero la Biblia nos enseña que por medio de nosotros, nuestra pareja, nuestros hijos serían salvos y serían santificados. Entonces esa es una de las cosas que el Señor puso en nuestro corazón para que pudiésemos criar 4 hijos. Lo instruíamos en la palabra, le enseñábamos el temor de Dios, que es lo que en este tiempo se ha perdido. Usted agarra a un niño ahorita mismo y le dice, no hagas tal cosa porque Dios te está viendo, y te miran hacia arriba y te dicen, ¿y dónde estás? Porque como padres no le hemos enseñado eso. Entonces, el temor de Dios, enseñarle la palabra de Dios, creer que todo lo que llega a nuestras manos a hacer es posible de hacer y que podemos servirle a Dios, no importa en el lugar en lo que podamos hacer, porque muchas veces tenemos a nuestros hijos en casa y vemos que tienen el don de cantar, tienen el don de hablar mucho, y cuando nosotros vemos eso en nuestros hijos, entonces sabemos que hay un potencial de Dios para con ellos, y entonces como padres, con nuestro ejemplo de servicio a Dios, podemos enseñarle a ellos que ellos también fueron llamados a servirle, pero tenemos que enseñarles. Muchas veces nos ha tocado en el tiempo que tenemos de servirle al Señor ver padres que dicen, ¿para qué voy a llevar a mi hijo si mi hijo se porta mal? Pero ¿dónde usted cree que su hijo va a ser capacitado para portarse mejor? En la casa del Señor. Hemos visto padres que han traído a sus hijos y usted aún los ve, corren por toda la iglesia, usted dirá, pero ese niño es intranquilo. Pero llega un momento de su vida que usted ve que ese niño empieza a sentarse, claro, porque papá y mamá le están enseñando que en la casa de Dios hay reverencia, que debe de sentarse, escuchar la palabra. Usted le da una hoja o un papel para que pueda escribir quizás lo que está escuchando, dibujar algo, pero que lo que él está escuchando, que quizás esa palabra no es dedicada a ellos como niños, pero algo de ella va a quedar en él. Entonces eso lo van a ir con el pasar de los años poniéndolo en práctica y veremos el resultado. La Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuese viejo no se apartará de él. Y siempre orar para que el Señor guíe sus vidas, que siempre nos dé una palabra de ánimo para con ellos y saber que para Cristo todo es posible. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo por tu vida. Amén. Y hay un tema que se trata mucho, que es la disciplina. A ver, hermana Margarita, ¿cómo se aplica una disciplina con amor? Aleluya. Dios les bendiga, es un placer para mí estar aquí. Realmente cuando hablamos de disciplina con amor, yo creo que Dios nos llamó a nosotros a amar, porque no hay mejor ejemplo que el que Él mismo nos dio, permitiendo que su Hijo viniera a este mundo para morir por nosotros, ¿verdad? Entonces, partiendo de allí, si nosotros enseñamos o disciplinamos mostrando amor, no hay mejor ejemplo que ese. Cuando hablamos de disciplinar, yo no puedo agarrar a un niño y golpearlo o maltratarlo y creer que con eso yo estoy agradando a Dios. Imposible, porque volviendo a la palabra temor, cuando hablamos de temor es un respeto reverente. Entonces, cuando nosotros amamos a un niño, nosotros queremos su bienestar. ¿Qué hacemos cuando amamos? Cuando amamos damos lo mejor de nosotros. No es que lo vamos a consentir,
porque nosotros no estamos buscando que el niño sea un niño consentido, que levante la mano y nos golpee porque lo amamos. O sea, amar y disciplinar es algo tan importante, que el niño sienta que aunque yo le diga vas a acostarte a dormir a esta hora, que aunque el niño escuche que yo diga no vas a usar el celular, o que el niño escuche que yo le diga claramente esta es la hora de comer, que en el templo te tienes que sentar, como decía mi hermana Gloribel, se sienta y escucha la palabra. Cuando yo estaba aún sin casar, yo recuerdo que el doctor Raúl González, que era nuestro padrino, es nuestro padrino de boda, nos enseñó a nosotros algo tan importante. Él tenía un hijo y él entraba al culto y lo sentaba y se sentaba al lado de él. Y en el momento en que Raulito, se llama también Raulito, quería portarse mal, él lo sacaba, le hablaba, le mostraba el Martín Moreno, que saca lo malo y mete lo bueno, lo volvía a entrar, él se sentaba y como dice Gloribel, le daba una hoja, le daba algo. Mientras él estaba escuchando la palabra, él estaba allí dibujando y cosas como esas. Pero algo que yo recogí de él era que la casa de Dios se respeta. Ahí es donde nosotros mostramos amor y temor. ¿Por qué? Porque yo quiero que ese niño ame la casa de Dios. Pero si yo no le voy a enseñar disciplina, solamente, no se porta mal, como dijo Gloribel, y lo voy a dejar en la casa porque se porta mal, lo voy a dejar con la persona que lo cuide. No, yo tengo que enseñarle que amarlo a él significa que yo quiero lo mejor para él. ¿Y qué es lo mejor para él? La palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es lo mejor para él y ese es amor con disciplina, yo le voy a ir enseñando todo acerca de la palabra. Yo voy a sacar tiempo para él, porque nosotros no podemos querer que nuestros niños sean disciplinados si nosotros no le dedicamos el tiempo. Tenemos que sacar tiempo para nuestros hijos para mostrarles lo que es el amor y la disciplina. Y algo que nosotros mantuvimos bien firme cuando Raulito iba creciendo era que en todo momento nosotros le hicimos ver y se lo decíamos con nuestras bocas, le decíamos cuánto lo amábamos. Pero siempre le dijimos, más que amarte, más que el amor que nosotros te tenemos, es el amor que Dios te tiene, porque estás bendecido, porque Dios te ha bendecido. Y amar es enseñar eso precisamente. Dios te bendiga. Amén. Leonel, ¿por qué el testimonio de los padres es la herramienta de enseñanza más poderosa? Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Es la herramienta más poderosa, pastora, porque al inicio, cuando ellos van creciendo, ellos aprenden viendo. Más que cualquier cosa que le podamos leer o enseñar, ellos ven nuestra conducta. Y desde niños van marcando su vida de cómo se comporta papá y mamá en casa. La parte devocional de nosotros, en la lectura de la Biblia, la oración, el asistir al templo, el enseñarles a diezmar desde pequeños, eso va marcando su vida. Y cuando ellos van creciendo con esa identidad que nosotros deseamos y que actualmente es una identidad muy vulnerada para los niños en la actualidad, van creciendo seguros de quién son, de que tienen un Padre Celestial que es real, que no solamente aparece en los libros, sino que lo podemos vivir. Esa es una experiencia que nosotros vivimos. Tenemos la bendición de que nuestros hijos nacieron en el Evangelio los 4. Y al principio, las situaciones que como todo matrimonio vamos viviendo, las manejábamos Gloria y yo, como padres. Pero ya después de cierta edad, los involucramos a ellos en situaciones que como familia vivíamos, en la oración para interceder por distintas situaciones, para que ellos ya empezaran a experimentar cómo un Dios vivo va suministrando los alimentos o cualquier situación que se viviera de salud o financiera, y ellos pudieran más adelante testificar de que hay un Dios real, de que hay un Dios que nos suple y nos cuida. Gracias a Dios, en la actualidad nuestros hijos tienen el mayor 28, la menor 18, y por esa
convivencia, por ese testimonio, no solamente de Gloribel y de mi persona, sino de ver a una abuela sirviendo en la casa del Señor, de ver a unas tías sirviendo en la casa del Señor. Eso creó en ellos el anhelo también de poder servir al Señor, y es una bendición que esta casa tenga un ministerio infantil donde se le da la oportunidad a esos niños de pulir esos dones que ya desde casa conocemos que los tienen, pero aquí se pulen. Y es la verdad un placer y un orgullo ver nuestros hijos aquí los sábados dirigiendo los cultos, alabando, en el backstage. Todos esos niños vienen de hogares donde sus padres le fundamentaron esas prácticas, y ellos la vieron y en su corazón desearon desarrollarlas, y aquí se les dio esa oportunidad. Amén. No solamente está el ministerio infantil, tenemos cada uno de los distritos que vemos que también sirven adolescentes, niños, avanzada juvenil, con mucho. Aquí en la iglesia tenemos bastante que hacer. Vivir sin edad también es otro ministerio. Amén, aquí hay vivir sin edad. Y bueno, Raúl, ¿cómo establecemos disciplina o reglas en el hogar con nuestros hijos? Muy buena pregunta, de hecho. Primeramente quiero decir que nosotros los padres no estamos llamados a ser amigos de nuestros hijos. Yo cuando considero la disciplina, yo la veo que es parte de la formación que le queremos dar a nuestros hijos. La formación en respeto, la formación en considerar a los demás, la consideración que deben de tener a la hora de expresarse. Por ejemplo, no considero correcto que un niño esté hablando con un adulto y lo tutee. Tú. No, eso no está correcto. Y lo primero que yo hago cuando escucho a un niño estar bajo esta condición de tutear, yo no veo fijamente al niño, yo dirijo mi mirada a los padres, porque eso es del hogar. No es del niño. El niño está imitando, el niño está tratando de hacer lo que hace en casa, y en la casa entonces significa que no lo están corrigiendo. Otro aspecto también, dentro de los principios, si yo como padre sé que debo corregir a mi hijo, independientemente si le da lo que se conoce como esos arrebatos, esos pucheritos, que como yo digo, si usted no sabe lo que es pucherito, no me pida que lo haga. Pucherito, que haga todo el pucherito que quiera. Él se va a dar cuenta que no le estoy prestando la mínima atención y va a ser más intenso en sus pataletas, hasta que él llegue a una conclusión de que mi papá, mi mamá no están haciendo caso, por consiguiente esta estrategia no me sirve, y así automáticamente la van dejando. Pero si vamos respondiendo en función a sus quejas, a sus arrebatos, a sus imposiciones, nosotros perdemos el carácter de padre corrector, y eso no está bien ante los ojos de Dios. El Señor nos manda a que hagamos las cosas según Él espera que la hagamos, y dentro de las cosas que espera que hagamos, la corrección, y la corrección con sabiduría. Así como dijo mi esposa hace un momento, la corrección no es abuso, no es maltrato. Inclusive mi esposa y yo, antes de corregir a nuestro hijo, le decíamos por qué le íbamos a corregir, para que él supiera que la corrección no era porque nosotros queríamos o sin que él supiese por qué lo estamos corrigiendo. Hay una razón por la cual lo estamos corrigiendo, para que mañana no lo vuelva a hacer, y si lo vuelve a hacer, que lo piense. Gloribel, ¿qué consejo usted le da a esos padres que tienen hijos rebeldes? Ok. Como le digo a la pastora, muchos me dicen, ay, Gloribel, qué hijo más bueno tú tienes, míralo. Yo, ¿quieres saber qué hice? Porque en este tiempo que estamos viviendo no se pone en práctica. Pero la mayoría de aquí somos adultos, ¿verdad? Tenemos más de 30, 40 años. ¿Cómo nos criaban a nosotros? Con disciplina, con castigo, quizás hasta con rejo. Entonces, la Biblia nos dice, el que me diga que no le puedo pegar a mi hijo, entonces hace a Dios mentiroso, porque su palabra me dice que yo lo debo de corregir con vara para librar su alma del Seol y que no se pierda. No va a morirse por eso. Amén. Entonces,
la sociedad nos está quitando el derecho de corregir a nuestros hijos. Pero como nosotros somos hijos de Dios, que tenemos un manual de vida, porque quiero que sepan que tenemos un manual para ser padres, que es la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice, porque dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Entonces, es disciplinar con amor, pero no dejar de hacerlo. Porque si nosotros no disciplinamos y criamos a nuestros hijos en el temor de Dios y conforme a lo que todo ser humano bueno debe de hacer, entonces la vida se va a encargar de hacer de ellos un desastre. Va a hacer que ellos queden en una cárcel, que en delincuencia y muchas cosas que por lo mismo nosotros como padres vamos a corregirlo. Quiero que sepan que no porque nosotros tuvimos 4 hijos en el Señor se nos ha hecho fácil. Ustedes supiesen que a nuestros hijos el enemigo los ha atacado muchas veces, pero ¿qué es lo que le ha ayudado a resistir lo que el mundo le ofrece? La enseñanza que le hemos dado. Y no porque, ustedes son cristianos y por eso pudieron. Ustedes que quizás no están, que los dos en el Señor, que una de las parejas no conoce a Cristo. Usted es santificado, su esposo o su esposa es santificado y por lo tanto sus hijos van a ser llamados santos también. Entonces usted tiene que en conjunto con su pareja, quizás él no comparta sus pensamientos de cómo criar a su hijo en el Señor, pero que se pongan en común de acuerdo, para que cuando papá dice algo, mamá apoye, para que cuando mamá dice algo, papá apoye y juntos los dos puedan criarlo. Cuando están rebeldes, muchos, no, y disculpe que esta es la parte que a mucha gente no le gusta que yo diga, pero el hecho de que nuestros hijos sean rebeldes no significa que por eso yo no le voy a decir nada porque se arrebata, yo no le voy a decir nada porque quizás no me hace caso. Usted tiene la autoridad que le dio el Señor para corregirlo. Quizás en el momento no le va a gustar porque a él nos gustaba que nos regañaran, pero conforme va pasando el tiempo y ellos van madurando, ellos van entendiendo que lo que nosotros les decimos es por su bien y es porque lo amamos. Si nosotros dejamos que nuestros hijos hagan conforme a la sociedad dice, no lo regañen, no le peguen, no lo castiguen, entonces nuestros hijos se nos van a perder. El Señor hace su trabajo. Escucho, usted disculpe que me entienda porque este es algo que me apasiona. Nosotros estamos acostumbrados, si yo le voy a dejar a Dios en las manos de Dios a mis hijos. Hermano, Dios va a hacer su trabajo siempre. Pero nosotros estamos llamados a hacer el trabajo que Dios nos puso aquí en la tierra para con nuestros hijos. Y si nosotros no lo hacemos, el Señor nos va a llamar a cuenta. Por lo tanto, no sienta que usted no tiene autoridad. Aunque su hijo esté adulto, porque hablamos porque todavía nuestros hijos están en casa y son adultos, y ellos no se mandan. Ellos viven debajo de un techo, de nuestro techo. Quizás puedan tener decisiones propias, pero mientras vivas en casa de mamá y papá, lo que mamá y papá digan lo tienen que hacer. Cuando salgan de casa, ustedes tendrán las decisiones que tengan que tomar, pero no podemos dejar de ser padres. Seremos padres hasta que el Señor nos llame. Y el tema es muy interesante. Y en el mes de la familia hemos querido traer un poquito de toda esta experiencia, pero quiero orar por cada uno de esos padres, que Dios les dé la sabiduría, la gracia.